Cuando alguien muere, la vida se convierte en un cúmulo de recuerdos. Recuerdos que normalmente suelen mostrarnos la mejor visión de las personas. El Teatro Principal acoge ese último adiós, ese mítico Requiem por un campesino español del 26 al 28 de febrero. Un drama inspirado en el verano de 1937 que tiene ese toque nostálgico, emotivo y, como no, histórico. Realmente es la historia de Mosén Millán, que es el eje narrativo, es el protagonista. Ya asistimos ahí a una doble historia. La espera de Mosén Millán para hacer los preparativos de esa misa de Requiem por Paco el del Molino. Y en ese viaje por la conciencia del cura, Pepe el sacristán ejerce como antiguo juglar, reviviendo los sentimientos más ocultos y profundos de la vida de Paco el del Molino. Una fusión perfecta entre el pasado y presente, en la que la magia de los personajes es una de las grandezas de la obra. Me toca mucho, pero además yo creo que es una de las grandes cuestiones, casi primordiales, filosóficas, angulares de la trama y de todo lo que puede tener de atractivo y de polémico, de las dos cosas. Pero yo digo que a mí, como me atrajo en su momento, como estaba poniendo como ejemplo a mis compañeros, en mi caso fue el personaje de Mosén Millán desde el principio. Un recuerdo y una oda a la vida, un drama rural con ese toque de emoción y nostalgia como nunca antes lo habías visto.